Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase virtual del Instituto Teológico y Técnico Emanuel. Hoy iniciamos la primera clase de la materia número 2. Felicidades a todos aquellos que superaron la materia número 1 y se pueden encontrar nueva vez con nosotros en la continuación del proceso de conocimiento de la licenciatura en Teología Básica de nuestro instituto. Esta materia se titula La Biblia y su estructura. Y la unidad número 1 es el panorama general de la Biblia. Vamos a empezar recordando un versículo que habíamos tratado y visto en la sesión anterior, en la materia anterior, que es la segunda carta a Timoteo 3:16, en donde el apóstol Pablo sentenciaba lo que para nosotros es una verdad inmutable, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, enmendar e instruir en justicia. ¿Qué vamos a estudiar en el día de hoy? ¿Cómo llegó lo que hoy es nuestra Biblia, esta Biblia que nosotros la tomamos, que la hojeamos, que la disfrutamos? ¿Cómo llegó hasta nosotros? ¿Cómo llegó al idioma español, al idioma castellano y en esa estructura que tenemos actualmente? De eso hablaremos, de la historia de las Sagradas Escrituras. Esas escrituras fueron hechas a lo largo de aproximadamente 1500 años. De hecho, se considera que el primer libro, el libro de Génesis, se escribió aproximadamente en el año 1450 a.C. Y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que lo escribió Juan, se entiende que fue hecho, que fue escrito más o menos en el año 90 después de Cristo. Por eso estamos hablando de que la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años. Esto no es un dato exacto, nadie lo tiene, además no es un dato trascendente. Se hace como referencia, pero lo importante es saber que independientemente del tiempo en que se duró para escribirlo, esos escribas de Dios, esa es una obra inspirada por nuestro Creador. Bien, ¿cuál era el idioma original del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento fue escrito desde el principio en idioma hebreo, vale decir, el idioma del pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. ¿Por qué se le llama griego koiné? Bueno, porque había dos tipos de idiomas griegos. El griego que usaba el pueblo y el griego que usaban los eruditos, el llamado griego clásico. Por lo tanto, la Biblia se escribió en el idioma griego que conocía la mayoría de la población, que se llamaba precisamente el griego koiné. Repetimos, los idiomas originales de la Biblia. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el idioma del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo y cuál fue la primera traducción que se hizo de la Biblia de sus idiomas originales? Ocurrió en el año 280 aproximadamente, antes de Cristo, obviamente. Fue durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, en Alejandría, Egipto. ¿Qué hizo Ptolomeo? Bueno, pues Ptolomeo designó a 72 eruditos, a 72 estudiosos. ¿Para qué? Para que tradujeran el Antiguo Testamento, específicamente los 5 primeros libros, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, que lo tradujeran de su idioma original, el hebreo, al griego. Y ciertamente estos 72 eruditos completaron esa misión y de ahí surgió la llamada Biblia griega. Fue la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento, de su idioma original, su idioma hebreo, al griego. A esa Biblia hebrea se le llamó, Biblia griega, se le llamó así mismo, Biblia griega o Septuaginta. ¿De dónde viene ese nombre de Septuaginta?
Bueno, Septuaginta significa 70, aunque realmente no fueron 70, fueron 72 los estudiosos que Ptolomeo II Filadelfo asignó para hacer esta traducción. Bueno, entonces ahí teníamos en la Biblia griega el Antiguo Testamento, que desde el principio está, perdón, el Nuevo Testamento, que desde el principio estaba escrito en griego koiné, y el Antiguo Testamento traducido al griego. Bueno, ya en nuestra época, en el año 383, el Papa Dámaso I encomendó una tarea al monje Jerónimo de Estridón. ¿Cuál fue esa tarea? La de traducir al latín la Biblia. No solamente el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento. Recuerden que, otra vez, el Antiguo Testamento en idioma hebreo y el Nuevo Testamento en griego koiné. Dámaso I encomendó al monje Jerónimo de Estridón para que tradujera eso al latín. Y de ahí surgió la Vulgata, que es la Biblia traducida al latín, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Bueno, vamos entonces a ver cómo llegó la Biblia a nuestro idioma castellano. Eso fue obra de un estudioso que era católico en su momento. Luego se convirtió al protestantismo, llamado Casiodoro de la Reina, que publicó el 28 de septiembre de 1569 lo que se llamó con el sobrenombre de la Biblia del Oso. Voy a explicarles ahorita por qué ese sobrenombre. ¿Qué fue la Biblia del Oso, la Biblia de Casiodoro de la Reina? Fue la traducción que hizo este estudioso de el Antiguo Testamento, de su idioma original hebreo, y del Nuevo Testamento, de su idioma original griego koiné, al castellano. ¿Por qué es que yo he insistido a lo largo de esta clase de repetir los idiomas originales de la Biblia? Miren por qué. Resulta que algunas personas cuyo único oficio consiste en intentar desacreditar la religión, la Biblia y el mismo Dios, dicen que las Sagradas Escrituras han sido objeto de muchas traducciones a diferentes idiomas y que eso le ha hecho perder una buena parte de su contenido. Eso no es cierto. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque todas esas traducciones que se han hecho de la Biblia, todas, tanto lo que se produjo con el surgimiento de la Biblia griega, la Vulgata, que fue la traducción en latín, y esta, la Biblia del Oso de Casiodoro de la Reina, todas esas traducciones fueron hechas de los idiomas originales de la Biblia. Es decir, no fue que Casiodoro de la Reina cogió, por ejemplo, la traducción griega o cogió la traducción al latín de la Biblia para hacer la traducción al castellano. No. Tomó la Biblia en sus idiomas originales para entonces llevarla al castellano. Por consiguiente, no es verdad que la Biblia ha sido objeto de sucesivas traducciones y que ahí se han perdido parte de su contenido. Todas las traducciones que se han hecho, por lo menos las que nosotros estamos conociendo aquí, fueron traducciones hechas de los idiomas originales, del idioma hebreo del Antiguo Testamento y del griego koiné, con lo que se escribió o con el que se escribió el Nuevo Testamento. Bien, posteriormente se produjo otra, no traducción, sino actualización, una versión corregida de esta Biblia del Oso de Casiodoro de la Reina. Lo hizo otro monje jerónimo que era católico, Cipriano de Valera, y fue en el 1602. En ese año, Cipriano publicó una versión corregida de la Biblia del Oso de Casiodoro de la Reina, que se le llamó la Biblia del Cántaro, ese sobrenombre de la Biblia del Cántaro. Esta es la versión más usada por el protestantismo hispano. Por eso nuestra Biblia, ustedes van a ver que siempre dice en el frente Reina Valera. Finalmente voy a explicarles el porqué de los sobrenombres, porque eso no tiene ningún tipo de significación ni de razón teológica ni especial.
La Septuaginta o Biblia griega se le llamó así porque fue una traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. Y lo de Septuaginta, ya lo expliqué, equivale o significa 70, aunque fueron 72 los eruditos que se encargaron de hacer esa traducción. Lo de Vulgata, Vulgata lo que significa es divulgada. Se llamaba Vulgata Edition, o sea, edición divulgada. Lo de la Biblia del Oso, de Casiodoro de la Reina, no tenía tampoco ninguna significación especial, sino que la empresa que imprimió esa Biblia, su logo era un oso, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Ese es un ejemplar de la Biblia del Oso, y se le llamó así porque tenía esa ilustración de un oso. Lo mismo que Casiodoro de la Reina, perdón, lo mismo que en el caso de Cipriano de Valera, con la versión corregida que hizo de la Biblia del Oso de Casiodoro de la Reina. Se le llamó la Biblia del Cántaro. ¿Por qué? Por nada especial, porque también la empresa que editó esa Biblia, su logotipo era un cántaro, y por eso se llamó la Biblia del Cántaro. En lo que respecta a nosotros, no tenemos ninguna razón para ponerle sobrenombres a la Biblia. Muchas gracias. Los veo en la próxima clase del Instituto Teológico y Técnico Emanuel.